Bueno, Bueno, esta es la cuenta teísta que manejo. Voy a hacer algunas lecturas también referente al secularismo, ¿no? Al ateísmo como tal. Así que voy a comenzar a grabar estas live para después posterior poder subirlos, haciendo un poco la lectura como tal, ¿no? De ahí hacer un análisis. De ahí si quieren participar, si alguien participa o algo, genial. Y si no, bueno, lo subimos la crítica como tal. En este caso voy a hablar un poco del secularismo, ¿no? Digamos, la concepción actual. Voy a hacer unas críticas, ¿no? Y... hola, ¿qué tal? Sí, esa es mi cuenta, es K, ¿no? Esa es la cuenta K. Y por ejemplo voy a hablar un poco de una lectura que estaba pendiente, que era de lo sacro, ¿ya? Bueno, el libro en sí es de Jake Selub, ya se llama Los Nuevos Poseídos. Y es una lectura interesante porque, por ejemplo, al menos desde el capítulo 3 lo estoy tocando más que nada, para no ir tanto al ámbito sociológico, que lo voy a tocar con otro libro que es mucho más interesante en ese aspecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, te habla un poco de lo sacro hoy, ¿no? Ahora, las lecturas, ¿no? Te dice, ¿no? No se trata de elaborar, después de tantas otras, una teoría general de lo sagrado, ¿no? Es más, el autor mismo va a limitarse a algunas referencias y en primer lugar quiere indicar que para él, ¿no? Lo sagrado no es una categoría de la religión. Y efectivamente, ¿no? Lo sagrado no debe connotarse como una categoría de la religión, sino más bien que la religión es una de las expresiones posibles de lo sagrado, ¿no? Entonces, pero no se puede afirmar que toda concepción religiosa, término más vasto que la religión, ¿no? Implica la distinción de lo sagrado y de lo profano, ¿no? Siendo esta misma distinción el indicio de una concepción sagrada del mundo, justamente, ¿no? Entonces, es la sociedad sagrada precisamente aquella en la cual todo se juzga a partir de lo sagrado, incluso aquello que no lo es, ¿no? Que sería lo profano, ¿no? No pertenece justamente a lo sagrado, ¿no? Pero existe en una sociedad en la cual todo está ordenado en función de lo sagrado, ¿no? El hecho de que el hombre considere un determinado elemento como sagrado no implica que el resto no lo sea, pues el mundo es un todo, ¿no? Ello significa que el resto se sitúa con relación a lo sagrado, ¿no? Siempre presente. Ahora, no se va a discutir mucho la existencia de lo sagrado en sí, o si de lo sagrado se elabora con elementos a propósito por el hombre, como una ilusión, una invención, fantasmas, delirios, etc., ¿no? Sino se va a pronunciar en las posibilidades, ¿no? En la comprensión de las posibilidades de lo sagrado, ¿no? Entonces, compruebo solamente que hay un todo, un orden de experiencias absolutamente esenciales, en la medida en que hasta el presente nadie ha podido, digamos, sustraerse de ello justamente, ¿no? Que no se puede reducir a categorías racionales, a explicaciones que siempre presuponen la duplicación de muchas de estas, ¿no? O la duplicación incluso, por decirlo así más claramente, ¿no? Ahora, ¿qué son vividas incluso cuando se pretende reducirlas y eliminarlas, ¿no? Entonces, compruebo igualmente que el hombre termina siempre por referirse, ¿no? O sea, el hombre, si se dan cuenta, siempre termina refiriéndose a sí mismo, ¿no? A menudo inconscientemente a este tipo de experiencias a partir de las cuales termina por atribuir sentido, finalidad, límites al mundo, donde vive, a la vez a su propia vida, ¿no? Entonces, es una esfera del más puro desinterés, ya que al hacer esto, el hombre no persigue una finalidad alguna, ¿no? La finalidad se manifestará cuando el hombre intente asir lo sagrado, ¿no? Y le dé una forma sociológica en este caso, ¿no? Pero justamente se trata al mismo tiempo de la esfera del interés total, pues en ella se abarca la totalidad del hombre y en este, ¿no? En ella también, ¿no? Haya justamente
el significado o la significación, ¿no?, de su no significación, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo sagrado y lo profano, ¿no? Entonces, todo esto difícilmente puede ser delimitado y descrito. Nunca el hombre asigna de la forma clara y explícita una esfera a lo sagrado, ¿no? Pero hallamos trazas de ellos en toda época y en toda actividad por encima de lo que el hombre explicita o pretende ser, ¿no? Entonces acá ya vamos a comenzar un poquito con la lectura, ya más o menos para entenderla. Entonces, tratar de discernir esta experiencia supone ponerse en guardia contra todos los simplismos, ¿no? El simplismo romántico y sagrado, que se expresa la emoción ante los grandes espectáculos, las grandes fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Existe esto de las grandes fuerzas de la naturaleza, esa emoción que te va generando de espectáculo, ¿no? Entonces, el simplismo racionalista, ¿no?, que se consagra al culto, el simplismo político, mediante el cual los poderosos, los jefes, establecen y mantienen su autoridad, o el simplismo materialista, ¿no?, el fantasma de quien es imponente, digamos, impotente para captar lo real, justamente, ¿no? Entonces, podríamos proseguir incluso, ¿no? Pero en el sentido opuesto, hay que evitar también los discursos complejos y muy vagos sobre lo sagrado, que se convierta entonces en aquello que realmente interesa al hombre, aquello que a partir de lo cual el hombre lo juzgará todo, ¿no? Aquello que no puede ser cuestionado, que no está al alcance del hombre y que el hombre no admite que se discute, ¿no? Y finalmente, ¿no? Finalmente, en lo último, ¿no? Sea todo ello, es sin lugar a dudas exacto, pero infinitamente vasto e incierto, ¿no? Tales planteamientos van en definitiva más allá de lo sagrado y carecen totalmente de precisión, ¿no? Por último, si el hombre instituye lo sagrado, no lo hace sin razón, ¿no? Por otra parte, me resulta siempre difícil admitir que si el hombre primitivo era habilidoso y poseía una gran inteligencia como obrero, como orador, como artista y como organizador, ¿no?, haya parecido de pura y simple estupidez en cuanto se trate de otro tipo de expresión, ¿no? En este caso religiosa, mítica, mágica, sacra, ¿no? Entonces, resulta improbable que haya habido una ruptura tan cabal, ¿no? Personalmente creo que pues que lo sagrado debe tener un sentido tan efectivo como la fabricación de las primeras herramientas, ¿no? Entonces hay que entender un poquito esta idea de lo sagrado, ¿no? Es más, acá el autor ya nos da unas pistas, ¿no?, que nos va indicando, por ejemplo, el aspecto de lo sagrado es aquello que justamente impresiona al hombre, ¿no? Que primitivamente podríamos haberlo visto como fenómenos de la naturaleza, ¿no? Como un huracán, como una tormenta. Entonces, esta impresión ante la sensibilidad, ante la vulnerabilidad del hombre, ¿no? Entonces, hace que él mismo considere, digamos, este evento, este fenómeno, como algo que lo sobrepasa, ¿no? Entonces, esto primitivamente, ¿no? Ahora, racionalmente, también se va dando lo sagrado hoy en día en la sociedad moderna. Hay concisos racionales que son sagrados, ¿no? Por ejemplo, ya nos estaba dando pista un poco de la política, ¿no? La política como la herramienta que todo poderoso quiere obtener, digamos, ¿no? O los aspectos meramente materialistas, ¿no? Que también se vuelven algo sagrado, ¿no?, en la sociedad moderna, pero no los cuestionamos de esta forma, pero vamos a ver que sí son de esta forma, ¿no? Entonces, primero hay que entender lo sacro y las funciones y las formas en las cuales se va presentando, ¿no? Entonces, funciones y formas, podríamos decir, si sobrepasamos lo sagrado por temor, ¿no? O sea, el tremendum, diríamos en latino, considerado en sí mismo, percibimos que lo sagrado establece cierto tipo de relación con el mundo, ¿no? La acción del hombre hacia la sacralización tiene su origen en una relación del hombre con su universo, ¿no? Un mundo difícil, hostil, temible. El hombre asigna valores sagrados, por supuesto, inconscientemente y espontáneamente, pero voluntariamente, ¿ya?
a lo que lo amenaza, a lo que lo protege, o más es exactamente a lo que le da recursos y le pone en armonía con el universo, ¿no? Entonces, esto que se realizó, digamos, en los tiempos más remotos, esta integración de una totalidad, ¿no? Amenazadora y tranquilizadora a la vez, ¿no? Por otro lado, ¿no? En la cual el hombre recreaba sus fuerzas vitales, ha sido destruido y debe ser probablemente por primera vez, ¿no? En la historia reconstruido, ¿no? Ahora, en ello escriba hoy la profunda crisis de la humanidad, ¿no? El hombre busca lo que le asegura esa comunicación universal, esa fuerza vital, ese refugio en el que podrá revitalizarse, ¿no? Pero esta búsqueda, esta nueva sacralización, no puede realizarse como la otra, sino en función de la experiencia más total, ¿no? Más profunda, más impresionante que el hombre de hoy puede llevar a cabo, ¿no? Lo sagrado se relaciona obligatoriamente a la condición necesaria del hombre, con lo inevitable, ¿no? Con lo que se le impone, con lo que él vive sin remisión posible. A tal condición, el hombre debe asignarle un carácter último, ya que digamos, ya que la merma es inevitable, ¿no? Y debe atribuirle un valor, ya que es impuesta también, ¿no? Ahora, debe transformarla en lo sagrado, ¿no? Pues que él mismo es incapaz de concebirse fuera de tal orden, ¿no? Es la vocación desesperada de la aspiración al dominio de algo que se le escapa, a la libertad en la que necesita justamente, ¿no? Entonces, sentimos siempre cierta estupefacción, ¿no? Por el carácter restrictivo, ¿no? De lo sagrado, que impone tabús, límites, prescripciones, pero en realidad la institución de lo sacro es la afirmación por el hombre, ¿no? De un orden del mundo y de un orden del mundo que él conoce, que designa, que nombra. Entonces, lo sagrado significa para el hombre la garantía de que él no se halla en un espacio incoherente, en un tiempo ilimitado. Tenemos siempre una falsa perspectiva de la libertad. Cuando consideramos que tal restricciones de nuestros actos es una restricción de la libertad, mientras que en realidad puede ser una condición o puede ser su condición de libertad, ¿no? Entonces, el poder hacer cualquier cosa, lo que a uno le dé la gana, no es realizable. Solo puede existir un cierto orden a mi libertad, ¿no? Existe digamos, a condición de manifestarse en cierto orden. Lo sagrado es el orden del mundo justamente, ¿no? Pero seamos precisos. Gracias a lo sagrado, el hombre dispone de ciertos puntos de referencia, sabe dónde está situado, se evita el tener que tomar constantemente decisiones agotadoras, tiene coordenadas estables. Gracias a lo sagrado, puede orientarse en el mundo, saber dónde y cómo actuar. No está, digamos, en una gravedad, ¿no? Mortal, ni en un calidoscópico, ¿no? Digamos, enloquecidor, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Todo en el mundo no es idéntico e indiferente, justamente, ¿no? Lo sagrado le indica un conjunto de preceptos y de discriminaciones que al estar ya hechas facilitan la vida, ¿no? En este universo tan amplio, ¿no? Tan agotador para el hombre. Entonces podría objetar que los puntos de referencia son falsos y que las discriminaciones infundadas, pero si admito que no existe nada de sagrado en sí, a lo que el hombre se limita digamos, adherir, si admito que es una pura creación del hombre, ¿no? Si así lo admito, diré por lo menos que ese orden que el hombre impone al mundo o sea, nos parece a nosotros falso y ridículo, porque justamente con otros criterios, ¿no? Podríamos tomarlo de esta forma. ¿Pero por qué? ¿No? Pero que en la perspectiva de ese hombre no era así.
¿Acaso, digamos, estos preceptos de los sagrados han sido gratuitos? Ahora bien, em, no estoy seguro de que el orden del mundo que la ciencia moderna nos presenta sea objetivamente el que es, ¿no? O como debería ser, ¿no? Se trata igualmente de una representación conseguida por el conjunto de métodos, ¿no? Que consideramos exactos y superiores, pero que de hecho nada nos garantiza que que no puedan ser juzgados y ridiculizados a su vez, desde otro ángulo, por ejemplo, ¿no? Lo que nos garantiza es la eficacia de la experiencia. Ahora bien, los primitivos pretendían mediante lo sagrado tener la misma garantía. Entonces ahí nos estamos dando cuenta cómo podemos constatar este pensamiento, ¿no? Yo voy a terminar y vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no? Entonces, para establecer un orden, lo sagrado tiene pues una función discriminatoria, ¿ya? Todo funcionará por pares, ¿no? Puro, impuro, autorizado, prohibido, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo sagrado pone ante el hombre y un torno en él un cierto número de cotos, ¿no? Y de límites. Lo sagrado define así un dominio en el cual el hombre es libre justamente, ¿no? Un dominio prohibido, más aún, digamos, intocable, por decirlo así, ¿no? Entonces, el dominio compuesto de actos, ritos, lugares, tiempos, etc., ¿no? Y los puntos de referencia, así como los límites, digamos, tienen siempre un sentido muy firme y a la postre muy pragmático, ¿no? Entonces se trata siempre de saber qué es posible hacer y a veces cómo y de dónde hacerlo, ¿no? A partir de ahí, lo sagrado define un cierto tipo de acción, pues no es posible llegar a cabo, ¿no? Esa acción inconsultablemente, ¿no? Dicha acción se instituye en un espacio determinado. Lo sagrado es una organización de la acción de un espacio y al mismo tiempo el establecimiento de una geografía, digamos, de este espacio, donde la acción puede ser desarrollada. Digamos, es una verdadera topografía general del mundo que comporta, digamos, todos los aspectos de este, ¿no? Material y espiritualmente, ¿no? Trascendente e inmediato incluso, ¿no? Pero debido a lo cual lo sagrado es dador de sentido. Entonces, porque obviamente en lo sagrado no hay que separar los dos aspectos, ¿no? Significación y orientación. Lo sagrado permite establecer la orientación gracias a esta topografía, pero al mismo tiempo atribuye significación a los actos que realizo. Entonces, estos dejan de ser locos, se ordenan en un conjunto de signos que me permiten en cada ocasión discernir, ¿no? El sentido de lo que yo hago, ¿no? Así, el espacio, lo sagrado, define un orden gracias al cual recibo significaciones, ¿no? Lo que por otra parte es perfectamente coherente, ¿no? No hay sentido posible sino por la relación y un cierto orden, ¿no? Pero lo sagrado pretende también abarcar el tiempo, ¿no? Hay tiempos sagrados y por extraordinario que parezca, lo sagrado parece entonces desempeñar en relación al tiempo, ¿no? Una función inversa, ¿no? El tiempo sagrado es, digamos, es fiesta, es transgresión, es delirio y por consiguiente desorden. Pero esta oposición, que yo creo exacta, debe ser caracterizada, pues el tiempo sagrado está, digamos, inserso en el conjunto del orden sacro, ¿no? Como el periodo de desorden legítimo de la transgresión, incluso en el orden, ¿no? Es decir, que junto con el tiempo sagrado no se inaugura una era de anarquía, ni una historia de la locura, ni hay un comienzo del absoluto de algo más, ¿no? Hay sí inserción en el curso en el tiempo, en un periodo limitado, ¿no? De antemano establecido, en el cual la transgresión es una norma tan respetada como antes
digamos, el acatamiento de los tabús, ¿no? Es un tiempo entre los tiempos, podríamos decir, ¿no? Un silencio entre las palabras, ¿no? Entonces, es el zambullirse en el origen del absoluto del que hay que salir, ¿no? El zambullirse en el caos de donde hay que salir para que el orden cobre fuerza, cobre virtud y validez. Es la delimitación del tiempo en el cual las fuerzas oscuras pueden actuar, digamos, aperturar hacia aquello de lo cual el hombre desconfía, pero no puede eliminar, ¿no? Evitamos aquí las, digamos, explicaciones demasiadas modernas, ¿no? O sea, época en la cual el hombre se desahoga porque en tiempos normales estuvo reprimido, digamos, y de manera exhaustiva, ¿no? Entonces sería mejor abstenerse, ¿no? a este carácter de limitaciones del momento de las potencias oscuras, ¿no? Entonces, sean estas las que fueran. Así, el tiempo sacro es también un elemento de esta topografía, un elemento que desencadena un conjunto de fuerzas y establece unos puntos de referencias destinados a guiar la acción y dotarlas justamente de eficacia, ¿no? Ahora, por último, lo sagrado tiene una tercera función, ¿no? Integrar al individuo en el grupo, ¿no? Entonces, lo sagrado es tal solo si es colectivo, ¿no? Si es recibido y vivido en común, o sea, recíprocamente. El grupo es sólido si todos sus componentes participan de la misma adhesión a lo sagrado, ¿no? No afirmaré que es un medio que se utiliza para soldar un grupo, lo que implicaría, digamos, una intencionalidad que jamás se da en institución de lo sagrado, ¿no? Sino más bien una función, ¿ya? Hay que entenderlo como una función. Jamás un grupo existe sobre la base de las voluntades claras. El contrato es lo contrario de la forma constitutiva de un grupo. Ya hay que entender esto. No es lo mismo un grupo, ya, o sea, que, digamos, un contrato que me permita vivir en un conjunto. Ya no es lo mismo grupo que conjunto. Hay que separar estos dos términos, ¿ya? Entonces, solo puede manifestarse si primero ha habido una motivación lo suficientemente fuerte como para sellar ese contrato, ¿no? Y si estas motivaciones son simplemente voluntarias, tanto el contrato como el grupo son frágiles, ¿no? ¿Por qué? Porque nada dura menos que la voluntad, ¿no? Entonces, un grupo verdadero, sólidamente unido, presupone pasiones o referencias de algo trascendente, a una, digamos, a un imperativo recibido, ¿no? Reconocido por todos y al que todos se someten. Solo eso puede fundamentar y tornar algo duradero un grupo, ¿no? En este caso. A pesar de las constantes motivos que todos tienen para alejarse, para tomar un camino individual, para detestar a los otros, ¿no? Ahora bien, si hoy podemos manifestar nuestra gran independencia hacia nuestros grupos, si nos consideramos individualistas, ¿no? Ello solo es posible porque vivimos en una sociedad muy protegida y protectora, ¿ya? Donde no existe seguridad social. La solidaridad familiar o de la vecindad se convierten en cuestión de vida o muerte. Cabe también aquí invertir los términos donde ya no existe solidaridad familiar y la vecindad, el individuo está tan amenazado que la seguridad social se impone como una necesidad, ¿ya? Entonces, en la situación del hombre, en el mundo antes de nuestro siglo, resultaba imposible sobrevivir sin ayuda de la institución sólida compuesta por grupos que, digamos, respondían a todo, ¿no? Sin embargo, este grupo no puede sobrevivir con potencia suficientemente apoyándose solo en la base del interés. O sea, que el hombre solo puede vivir gracias al grupo, ¿no? Pero este no está cimentado si es sólido por ser la condición de la vida del hombre, ¿no? El hombre no es nunca el mecanismo harto descrito que busca automáticamente su interés en todas las cosas.
Es preciso un impulso superior, ¿no? Una experiencia común reconocida, una razón que se subtraiga, ¿no? De la razón, ¿no? Entonces, es preciso una motivación que no sintamos simplemente como intrínseca, ¿no? O inscrita en nosotros, sino que nos parezca imponerse, ¿no? Por sí misma. Igual que una pasión amorosa, por ejemplo, ¿no? Un grupo social solo puede subsistir a condición de que todos sus componentes coincidan de una razón común, ¿no? Se haya subordinados, digamos, un imperativo considerado trascendente, que viva una relación de la comunidad, que no es, por supuesto, constante ni abiertamente admitida, pero que se halla en estado latente, ¿no? Y que es tan, digamos, imprescindible que solo en raras ocasiones se manifiesta, ¿no? Y aunque todo el mundo participa de ese orden, ¿no? Gracias a lo sagrado, y solo a ello puede ahí haber armonía entre hombres y el grupo, ¿no? Ahora, mediante digamos, la participación de esa inserción en lo sagrado, el hombre acaba aceptando, asumiendo todos los comportamientos del grupo. La más excesiva y exigentes, ¿no? Las más extravagantes, las más incoherentes, se adoptan como normales. Ora por ser expresiones de lo sacro, justamente, ¿no? Ora por estar incluidas en la efusión de lo sagrado, ¿no? Sacrificios humanos, colectivos, autosacrificios, divinización del rey, antropografía, ¿no? O antropofagia incluso, ¿no? Comportamientos de repente sexuales aberrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo está normalizado, ¿no? Lo sagrado produce, en efecto, una normalización mediante la justificación que proporciona, ¿no? Ahora, todo en cuanto participa de este orden sagrado, está en efecto justificado de tal forma que no hay problema alguno de moral, ¿no? Entonces, la moral es un invento de las sociedades en las cuales lo sagrado se esfuma y tiende a desaparecer, ¿no? Un frágil, digamos, sustituto, digamos, de lo que previamente fue radical, últimamente fundado, ¿no? Fuera de todo alcance, ¿no? Cuanto más racional es la moral, más se aleja de lo sagrado, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se debilita, ¿no? Quien participa en el orden de lo sagrado se siente tan perfectamente justo que no puede sentir remordimiento alguno. Y por lo contrario, si se desobedece, no se trata ya de mal, que ha podido cometer, del pecado, ¿no? Del remordimiento, ¿no? De la conciencia. Es una cuestión de fulminación cuyo agente es el grupo, ¿no? Y si se sitúa en la posición con el grupo, no puede sobrevivir, ¿no? Ahora, no se trata solo de que el impuro, digamos, contamine al grupo, ¿no? De que las fuerzas del mal ingresen al grupo. Simplemente quien niega el orden que el grupo se había otorgado y que para ser orden debe ser total, no puede subsistir sin la prueba de que este orden no es tal orden, ¿no? De ahí el carácter, digamos, irremediable de cualquier ataque a lo sagrado, ¿no? El grupo, en su totalidad, es cuestionado de forma tal que solo le cabe estallar si quien cometió el sacrilegio sobrevive, ¿no? Entonces, razón por la cual, ¿no? En los mitos que nos cuentan, ¿no? Estos relatos participaban a la vez de potencias de grupos y orden total de la naturaleza, ¿no? Y de la sobrenaturaleza, supuestos que todo el orden humano, natural y divino se hayan implicados, ¿no? Muy bien, entonces hasta este punto, a ver, vamos a ver un poquito más, ya hay un extracto más que es interesante, ya. Entonces, más o menos como para entender la primera idea de lo sagrado, ¿no? O sea, se delimita con tres acciones, ¿no? Entonces, lo sagrado
se da como una manifestación, ¿no? O sea, no es algo meramente inventado por el hombre, aunque sí se interioriza por el hombre, ¿no? Como vemos ya en sociedades donde se va cambiando la atribución de lo sagrado, ¿no? Porque eso va a depender qué yo considero como sagrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos a sociedades antiguas que la consideración de lo sagrado implicaba incluso cosas muy irracionales, ¿no? Pero la gente que se suscribía al grupo no lo veía como una atrocidad, sino lo veía como algo completamente natural, ¿no? Entonces, hay que entender antes de ello las funciones de lo sagrado, ¿no? Entonces, lo sagrado se puede dar por temor, ¿no? Considerando en sí mismo, ¿no? Que percibimos lo sagrado, que se establece de un tipo de relación del mundo, ¿no? Entonces, vemos primero el hombre, un hombre en este caso, digamos, débil, un hombre vulnerable, ¿no? Un hombre dependiente también, ¿no? Como también lo menciona muchas veces McIntyre, ¿no? Entonces, esos dos puntos son implícitos, ¿no? Existencialmente para el hombre. Entonces, normalmente el hombre, al menos el más primitivo, ¿no? Incluso el hombre actual, ¿no? El hombre actual, que van a darse cuenta cómo evoluciona la visión, digamos, del hombre en la parte de las religiones más primitivas, en la parte, digamos, de las religiones también que se van dando a partir de la misma cosmovisión del hombre y después con visiones trascendentales hay un giro de pensamiento en el hombre y después al abandonar este giro de pensamiento, ¿no? Regresamos de nuevo al aspecto naturalista que nos vuelve a una visión más primitiva de nuevo, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se da ese contraste, ¿no? Entonces, digamos, el hombre, digamos, sacralizaba, ¿no? Digamos, en su relación con el universo, ¿no? Entonces, si hay un universo que es hostil, si hay un universo que es temible, entonces el hombre va asignando valores sagrados, ¿no? De acuerdo de acuerdo a las amenazas que va encontrando y de acuerdo a las cosas que lo van protegiendo o le van dando recursos, ¿no? Entonces, esto lo hace de manera inconsciente y espontánea, ¿no? Porque nosotros no decidimos qué nos hace daño y qué nos hace bien, digamos, cuando interactuamos con el universo. No lo decidimos, ¿no? Se nos impone, ¿no? Entonces, esto es inconsciente y espontáneo, ¿no? De manera natural, ¿no? Sin embargo, es voluntario. O sea, cuando el hombre entiende las cosas, lo hace voluntariamente, ¿no? Hay una voluntad suya que le hace un llamamiento a decir, no sé, bueno, esto de acá me provee cosas, entonces para mí es más importante, para mí es más sagrado, ¿no? Muy bien, eso es en el aspecto más primitivo, ¿no? En cuanto, digamos, la armonía, digamos, que busca el hombre, ¿no? Porque el hombre está en constante búsqueda de armonía con todo lo que lo rodea, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, es un problema existencial, ¿no? Entonces busca encontrar un sentido a la vida, ¿no? ¿Cuántas veces buscamos esto, ¿no? Un sentido a la vida. Pero, ¿qué es esto de buscar un sentido a la vida? Es buscar una armonía, ¿no? Es buscar una integración del hombre con la totalidad del universo, ¿no? Eso es un sentido a la vida, ¿no? O sea, si se dan cuenta, tanto que hablan, ay, mi vida no tiene sentido, bueno, en realidad es porque no estás buscando una integración, ¿no? Entonces, esa integración, al final, entendiendo estos preceptos de amenazas y de cosas que nos protegen, es tranquilizante para el hombre, ¿no? Nos tranquiliza. Por ejemplo, si yo a alguien acá lo llevo a un bosque que desconoce, seguramente va a entrar en un momento de desesperación. Entonces, lo primero que va a hacer es querer conocer su lugar, querer buscar lugares que lo protejan, suministros, etc. ¿Por qué hace esto? Porque busca tranquilidad, ¿no? Porque sabe existencialmente que es vulnerable, ¿no? Y sabe existencialmente, ¿no? Que todo lo que le rodea va a interactuar obligatoriamente con él, ¿no? Él no puede alejarse, no puede repeler la realidad, se le impone, ¿no? Por eso decimos que la realidad es impositiva, ¿no? Es casi, pues es dictatorial, ¿no? ¿No? Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Entonces,
el segundo sentido de lo sagrado, como lo hemos estado leyendo un poco, ¿no? En esa crisis, ¿no? Es en esta conciencia de que una vez interiorizado lo sagrado, se vuelve algo revitalizante, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en el bosque, ¿no? Vamos a continuar con el ejemplo. Si yo estoy en el bosque y de repente he generado mi refugio, entonces salgo de mi refugio, me expongo, ¿no? Me expongo a los peligros, ¿no? Y cuando yo regreso a mi refugio, que lo conozco completamente, que ya lo he mapeado, entonces me siento aliviado, ¿no? Me siento revitalizado, ¿no? O sea, salir al mundo exterior y de regresar al lugar que tú consideres seguro es revitalizante, ¿no? Es el lugar seguro, ¿no? Puedo dormir tranquilo, puedo comer tranquilo, ¿no? Y ya revitalizándome vuelvo a salir al mundo, ¿no? Vuelvo a buscar afuera, ¿no? Entonces, ese segundo punto también es importante, ¿no? Y esta es totalmente constante, no solamente se da de manera primitiva, sino lo vamos a notar, digamos, en la modernidad, ¿no? Hay gente que busca un trabajo estable, ¿no? Hay gente que busca sobre todo una aceptación social, o sea, que busca una integración, ¿no? Y ahorita vamos a llegar a ese punto de la integración, ¿no? Entonces, conociendo esto, el hombre hoy puede llevar a cabo, digamos, muchas acciones, tiene experiencias más totales, tiene significación, el mundo cobra sentido, ¿no? O sea, me alejo de la desesperación y cuando ya no estoy tan desesperado comienzo a pensar, ¿no? O sea, cuando ya no hay tanta desesperación ya puedo pensar y puedo notar las cosas, ¿no? Hay orden, ¿no? Se genera el orden y este es el primer punto, ¿no? El orden es lo que se busca en lo sagrado, ¿no? Entonces, todo lo que esté fuera del orden lo connoto como peligro, por ejemplo, ¿no? Digamos, en mi refugio que me he hecho en el bosque, ¿no? Si algo está fuera de su lugar, ¿no? Si veo, no sé, huellas, si veo algo irruptivo, ¿no? Entonces comienzo a decir, no, bueno, acá está pasando algo, ¿no? Hay un peligro, hay algo que me está atacando, no lo sé. O sea, yo ya me estoy acostumbrando a ver las cosas como son, y si algo lo corrompe, entonces automáticamente como que lo que se vuelve en contra, ¿no? Del orden, ¿no? Entonces lo sagrado justamente busca eso, ¿no? Busca el orden, pero a la vez lo sagrado en ese mismo sentido, como lo hemos visto ahorita, también genera su antinomia, ¿no? Que es su antinomia, el desorden, y en este caso sería lo contrario a lo sagrado, ¿no? ¿No? Todo lo que vaya en contra de lo sagrado, ¿no? Que sería lo profano, ¿no? Entonces, cuando algo es profano, es lo que, digamos, corrompe con el orden que yo ya tengo interiorizado, ¿no? Como individuo, ¿no? Entonces, vemos que lo sagrado no es digamos, una mera invención del hombre, ¿no? Sino es una necesidad del hombre, ¿no? O sea, ya nos vamos dando cuenta que va cobrando un sentido, ¿no? Ahora sí, ahora ya teniendo lo sagrado, justamente teniendo las coordenadas estables, porque algo muy interesante del orden es que el orden, digamos, de lo sagrado al menos, o que te genera lo sagrado, es fijo, ¿no? Es referencial. Porque si lo sagrado estuviera cambiando constantemente, no podría referenciarlo, ¿no? Es como decir, si esta mi cabaña que tengo en el bosque se moviera automáticamente como magia, ¿no? De un punto a otro, creo que ya no significaría ni siquiera mi hogar, ya no significaría mi refugio, ¿no? Porque yo no sabría dónde está, tengo que ubicarlo, tengo que tener conocimiento dónde está. Entonces, esas coordenadas estables que te proporciona lo sagrado nos permite actuar, nos permite ver los agravantes, nos permite orientarnos, nos permite, digamos, identificar, ¿no? Hacer inferencias, ¿no? Esa es la primera función entonces, ¿no? Entonces también lo sagrado le indica justamente estos preceptos y discriminaciones también que vamos a tener, ¿no? Porque conociendo lo sagrado, yo voy discriminando lo profano, ¿no? Todo lo que pueda afectar, ¿no? Digamos, existencialmente al hombre, en su vulnerabilidad, lo que le puede hacer negativo, lo que lo puede atacar, digamos, ¿no? En un ejemplo más vago, ¿no? Entonces, es así, ¿no?
Entonces conoce los límites, ¿no? Ahí comienza a tener sentido los límites. Ahora, ¿quién propone los límites? ¿Quién los propone? Los propone el hombre, ¿no? Y los propone el hombre, pero con razones, ¿ya? No los propone como normalmente hoy te dicen, ¿no? Los límites están yendo en contra de mi libertad. No, los límites sirven, los límites se adhieren, los límites funcionan, los límites son pragmáticos, ¿ya? Entonces, estas ideas, por ejemplo, modernas, ¿no? O posmodernas de una libertad irrestricta, ¿no? Como puede ser una libertad sartreana, ¿no? O por ejemplo, hoy en día en el progresismo, ¿no? Cuando se manifiesta estos términos de la autodeterminación del hombre, del singular, bueno, viola cualquier límite, ¿no? No tiene límites, ¿no? Yo me puedo percibir varón, mujer, perro, gato, lo que fuese, no tiene límites, ¿ya? Pero vemos que los límites en realidad no han sido impuestos para joderme, ¿no? Para fastidiarme, para encarcelarme, no. Los límites han sido impuestos y añadidos, ¿no? Por el mismo hombre, han sido aceptados por el mismo hombre, como este mismo precepto existencial que previamente lo estaba explicando, ¿no? Entonces, los límites son pragmáticos, funcionales y necesarios, ¿no? Entonces, y es más, no solamente necesarios, sino que el hombre los abraza, ¿ya? Ahora, después hay que ver la segunda función, ¿no? La segunda función de lo sagrado, que es la función discriminatoria, ¿no? Y en acá es cuando todas las cosas cobran sentido, ¿no? En esos límites, cuando yo comienzo a conocer los límites, conozco los pares, ¿no? Por ejemplo, lo puro, lo impuro, ¿no? Lo que habíamos dicho, lo autorizado, lo prohibido, ¿no? Lo permitido, lo no permitido, ¿no? Entonces pone ante el hombre, ¿no? Un cierto número de cotos, un cierto número de límites que define un dominio en el cual el hombre es libre. Entonces, la libertad se da en los límites. La libertad no se da fuera de los límites, como te quieren hacer creer en la modernidad. Entonces, la libertad verdaderamente está dentro de los límites. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo a conocer estos preceptos, el hombre se siente seguro. El hombre puede ser el hombre, ¿no? Y no va a ser la presa, no va a ser de repente el hostigador, no. El hombre es el hombre, dentro de los límites, ¿ya? Entonces la libertad se encuentra en el dominio, ¿no? En el dominio de lo prohibido, en el dominio de lo impuro, ¿no? O sea, cuando yo puedo dominarme, ¿no? Porque el hombre tiene que dominarse a sí mismo, ¿no? Entonces encuentra la libertad. Hoy en día, por ejemplo, en la contemporaneidad, para no decir la modernidad, porque ahí me va a decir, no, ya no estamos en la modernidad, hay posmodernidad, etc., ¿no? Bueno, en la actualidad, ¿no? En la actualidad, el hombre no busca dominarse. Es más, el hombre ya no quiere dominarse, ¿no? El hombre sucumbe ante sus pasiones, ¿no? Por eso hoy en día en primacía está el deseo del hombre por encima de otros hombres, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Es más, o sea, yo puedo pasar por encima de cualquiera con tal de hacer lo que quiera. Un ejemplo claro es el aborto, ¿no? El aborto es matar individuos humanos, pero ¿qué importa si lo hago? Si al final yo quiero, no sé, quiero ser feliz, no quiero tener responsabilidades, no quiero algo, un peso. Entonces, mi felicidad, mis deseos, mis pasiones, ¿no? Mis aspiraciones, ¿no? Que son deseos, nuevamente, están por encima, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que estas limitaciones nos ayudan a tener dominio sobre nosotros, pero hoy en día esa libertad irrestricta, que ya vimos que que no es una verdadera libertad, ya vimos que lo único al eliminar los límites ya no hay dominación del hombre sobre sí mismo, entonces las acciones son ilimitadas, ¿no? Son ilimitadas y son acciones que ya no tienen ningún tipo de referencia, ¿no? Muy bien, entonces eso es teniendo un poquito lo sagrado, ¿no? Vamos a regresar un poquito a lo sagrado. Entonces, a partir de eso, ¿no? A partir de ahí, de lo sagrado, de que define ciertos tipos de acciones, ¿no? Que son posibles llevar y no llevar, ¿no? Entonces, instituye un espacio,
ya instituye una organización de acciones, ¿no? En el espacio mismo, ¿no? En el tiempo. Entonces, se establece una geografía, ¿no? Se establece digamos, una topografía del mundo, ¿no? Entonces, cada vez el hombre, si se dan cuenta, está obteniendo más herramientas para estar dentro de esta existencia abundante del universo, ¿no? Existencialmente, esos límites, lo sacro, ¿no? Le va dando sentido a su vida, ¿no? Tanto que la gente busca sentido, ahí está el sentido de la vida, ¿no? En lo sagrado. Entonces, no hay aspectos que separar. Los dos aspectos de significación y orientación son los que contiene lo sagrado, ¿no? Entonces, las cosas ya tienen un significado y por tanto las cosas tienen una orientación, ¿no? Entonces, permite establecer, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Digamos, atribuye significación a los actos que se realizan, ¿no? Entonces, yo cometo actos, pero con significado, ¿no? Hay un propósito y ahí encuentras el propósito. Y el propósito es muy interesante porque el propósito genera comunicación, ¿ya? El propósito comunica externamente e internamente, ¿ya? Hoy en día la gente no sabe qué hace con su vida, ¿no? Es un gran problema, ¿no? Y no hay comunicación tampoco, ¿no? Entonces, dense cuenta, ¿no? Vamos dando cuenta que sí tiene sentido. Ahora, asimismo, el espacio de lo sagrado define un orden, ¿no? Como estaba definiendo el orden, pero también tiene otra función, ¿no? Es abarcativa, digamos, en el tiempo. O sea, hay tiempos sagrados. ¿A qué me refiero con esto, no? Digamos, puede parecer un delirio, ¿no? Puede parecer algo contradictorio, pero el tiempo sagrado busca una transgresión, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Busca una oposición, ¿ya? Porque las transgresiones, digamos, están incluidas en el orden, ¿no? Para que yo diga que algo está en el orden, debo tener un entendido, ¿no? Que me va a permitir diferenciar el desorden, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo implícito, ¿ya? No es algo que elimina, ¿no? No es una anarquía, no es como en la actualidad, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, si hay algo que me disgusta, hay que eliminarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque se llama muchas veces digamos, a la generación actual una generación de cristal, porque hay algo que dentro de su cosmovisión existencial no les agrada y tiene que desaparecer. No puede verlo ni en ninguna línea de tiempo eso que le desagrada, ¿no? Entonces te eliminan comentarios, te censuran, o sea, no le puedes hablar algo que no le gusta, ¿no? Automáticamente te vuelves en el enemigo, ¿no? Ya más adelante esto, una lectura hice alguna vez, ¿no? De Byung Han, ¿no? Con la sociedad paleolítica, ¿no? Donde veíamos que hay una hermenéutica del dolor, ¿no? Hay un significado del dolor y en las sociedades cuando interiorizan este significado del dolor va cobrando diferentes sentidos, ¿no? El dolor antes, por ejemplo, podría verse como virtuoso, ¿no? El hecho de trabajar mucho, ¿no? Era cansado y todo lo demás, pero era virtuoso, ¿no? El trabajar te daba virtud. Hoy en día ya también el dolor es lo peor, ¿no? Es todo lo que se busca evitar, ¿no? Es una sociedad completamente anestesiada que no quiere saber nada del dolor, ¿no? Es más, son capaces de cambiar el lenguaje con tal de que no puedan sentir un dolor. Es más, hoy en día está más significado el dolor psicológico, ¿no? Emotivo, que incluso el dolor físico, ¿no? Entonces, son cosas, ¿no? Son cosas que se va transgrediendo, ¿no? Entonces, justamente lo sacro se va entendiendo esa temporalidad. Lo sacro no busca eliminar las cosas, ¿no? Lo sacro quiere incluir todo, lo bueno y lo malo, dentro de sí, ¿ya? Lo cual creo que es una visión mucho más real, ¿no? Porque hay que saber que el mundo no es un mundo de flores ni de arco iris, ¿no? Es un mundo complejo, ¿no? Entonces, esa inserción de lo sacro te da una visión completa de la realidad de manera atemporal incluso, ¿no? Pues, aunque en el tiempo de lo sacro, ¿no? Acá lo mencionan de esta forma, ¿no? Ahora, y vamos a ver un poquito la tercera función de lo sacro, que vendría a ser esa apertura de la comunicabilidad, lo que les decía, ¿no? Al generar, digamos, un orden, una fuerza, una virtud, una validez, una delimitación, ¿no? Justamente nos permite accionar, es práctica, ¿no?
Entonces lo que hace es ser comunicable. Y justamente lo sacro, para ser sacro o para ser sagrado, debe ser comunicable. Entonces es sostenida no por una persona, sino por varias personas, por un grupo, ¿no? Lo sagrado no funciona en el individuo, funciona en el grupo, ¿ya? Porque el colectivo, ¿no? Lo recibe, lo vive en común y hay una recíproca, digamos, hay algo recíproco, ¿no? En el grupo, es sólido. Entonces, todos los componentes, ¿no? Que participan de la misma adhesión de lo sagrado, ¿no? Se constituyen y se solidifican, dejando al lado los intereses particulares que puede tener el individuo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en la sociedad moderna, una sociedad fragmentada e individualista, se está perdiendo el sentido de la sociedad, ¿no? Entonces, lo sagrado te permite entender el bien común, mientras que el individualismo, ¿no? Tiene una visión de libertad, como vimos, equivocada, ¿no? Y lo único que hace es fragmentar, ¿no? Al final, cuando tú fragmentas cualquier cosa, es más débil, ¿no? Todo es más débil, ¿no? ¿Qué van a decir? Por ejemplo, si yo los pongo al bosque, ¿no? Van a preferir juntarse en grupo para sobrevivir o van a irse por su cuenta, ¿no? En el bosque y los van a dejar al resto. Probablemente el que se vaya por su cuenta tenga menos probabilidades de sobrevivir, ¿no? Que los que están en grupo. Pero hay algo que los une, ¿no? Pero eso que los une no puede ser algo efímero, porque si es algo efímero, como bien sabemos, nada dura para siempre. Y si nada dura para siempre, el grupo es débil, ¿no? El grupo se va a colapsar en algún momento, las voluntades van a caer, ¿no? Entonces, debe estar constituida por algo trascendente. Entonces, lo trascendente sí tiene un sentido que se apega a todos ellos, ¿no? Un punto trascendente muy interesante, por ejemplo, que connotan tanto sociedades antiguas, que incluso yo creo que en la actualidad, a menos que seas muy irreverente, ¿no? Y muy necio, es por ejemplo la muerte, ¿no? La significación de la muerte es muy interesante, porque la muerte le da mucho sentido a la vida, ¿no? Si yo no concibo la muerte, yo no concibo la vida humana como efímera, entonces la vida, digamos, no cobraría el valor que tiene, ¿no? Por ejemplo, un problema que hoy en día se presenta en el transhumanismo, con las tres visiones del transhumanismo, como es la búsqueda de la inmortalidad, ¿no? Si se alcanzara, digamos, ¿no? Porque se ve hoy en día la muerte ya no como algo natural del hombre, como algo propio del hombre, sino como una enfermedad, ¿no? A tratar. Hay que tratar la muerte como una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La vida va a comenzar a perder significado, ¿no? Se va a volver a significante, se va a volver algo plano, ¿no? Imagínense vivir eternamente. ¿Qué tanto significado tendrían las eventualidades que puedo tener una y otra vez, ¿no? Al estilo del... Bueno, no, acá no voy a citar porque estaría mal el ejemplo, pero ¿qué tanto significado podría llegar a tener, ¿no? Ninguno, ¿no? Se aplanaría, ¿no? Desaparecería, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que haya cosas trascendentes al hombre le da significado, ¿no? Cosas que justamente el hombre no puede evitar, que el hombre simplemente debe aceptar, le da significado al mismo hombre y a la vida del hombre, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto, digamos, de la adhesión, ¿no? Entonces, el concebir e interiorizar estos aspectos hace que el grupo funcione, que las sociedades funcionen, ¿no? Y que se pueda manifestar un orden y que dentro del orden se manifieste un desarrollo verdadero, ¿no? Entonces, esos dos puntos vamos a, más o menos es como para resumir toda la lectura, o sea, los que han estado y no han estado, igual esto lo voy a estar subiendo de repente por ahí a redes sociales, como un primer precepto, ¿no? Ya bueno, hasta este punto voy a hablar y de ahí ya, si alguien quiere participar, normal puede hacerlo. Y si no, voy cerrando el live. Gracias, por ahí hay 3 personas que han estado aquí. Gracias por haberme escuchado. Pero bueno, ¿qué hace Vladi? Uy, Vladi había entrado. Vladimir es un hegeliano, ¿no? La visión de Hegel también es interesante, ¿no? Aunque ya comienzo a dudar de la visión de Hegel como algo importante, ¿no?
¿no? Pero hay que verlo, hay que verlo. Porque yo diría, ¿no? Como la visión hegeliana, ¿no? En este devenir que después Marx toma como, digamos, como este precepto histórico, ¿no? De la dialéctica histórica, solamente cobraría significado también con los sacros, si se dan cuenta, ¿no? ¿No? Ahí se va cambiando. Ahora, un punto importante que quería llegar, que más adelante se toca en el libro, pero como para darles un spoiler, ¿no? Como vimos que hay una interiorización, ¿no? Y en la última parte estaba hablando, ¿no? De lo sacro en la posibilidad, ¿no? De funcionar, digamos, como convenios, ¿no? Convenio social. Oye, seguramente esta palabra lo han escuchado mucho, ¿no? El convenio social es algo que es meramente, digamos, secular. ¿A qué me refiero con esto? Si antes nos unía la fe, y como decía Nietzsche, ¿no? Y Dios ha muerto, ¿no? O sea, Dios ya no es relevante en la sociedad del individuo humano, ¿no? Porque, bueno, se ha vuelto una sociedad fideísta, ya no razona sobre Dios, ¿no? Sino que simplemente lo acepta, o muchas veces, y en esa misma instigancia de aceptarlo porque sí, pierde sentido lógico, racional para el hombre, ¿no? ¿No? Entonces comienza a deteriorarse la idea hasta abandonarse, ¿no? Entonces, en ese punto álgido, ¿no? De que Dios ha muerto, comienzan las visiones, como dice Nietzsche, ¿no? El hombre debe tomar responsabilidad de sus propias acciones, ¿no? Y en ese sentido ya no hay un Dios, ¿no? Ya no hay esa limitación de lo sagrado, ¿no? Entonces, a Nietzsche le preocupa bastante porque al menos los de su época, no entendían el mensaje, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer ahora que Dios no existe? ¿Cómo va a funcionar la sociedad? ¿Qué se va a hacer? ¿Tiene algún sentido la sociedad? Como vimos, lo sacro, lo sagrado, le da sentido a la existencia del hombre, ¿no? Ya lo hemos visto, que no es algo gratuito, ¿no? Hemos visto que la libertad está dentro de los límites que el mismo hombre propone como sagrado, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Ya después de esto, la posterioridad del hombre secularizado, ¿no? Lo único que le va a llevar es a la incertidumbre, y Nietzsche lo advierte, ¿no? Nietzsche lo para advirtiendo. Pero bueno, a Nietzsche creo lo toman, o sea, muchos tienen una malinterpretación, sobre todo la escuela de Frankfurt, tiene una malinterpretación del mismo Nietzsche, y ve a Nietzsche como un auge de la libertad, ¿no? Del abandono digamos, a los estrictos o a las limitaciones morales que se va dando por tradición, ¿no? O instituciones como tales, ¿no? Así lo toman los de la Escuela de Frankfurt, pero Nietzsche normalmente se refería a un sentido de preocupación, a un sentido de que medio estoico, ¿no? Porque Nietzsche también es medio estoico, ¿no? Entonces va buscando una delimitación donde el hombre se haga responsable de sus acciones y busque su propio crecimiento, de ahí cobra sentido el superhombre, ¿no? Entonces, que no es tanto un hombre que pueda hacer lo que quiera, sino que es un hombre que se domina a sí mismo. Y como hemos visto, cuando se pierde lo sagrado, en la lectura nos decía, ¿no? Cuando se pierde lo sagrado, se pierden los límites, se pierde la libertad, ¿no? Dentro de los límites, y por tanto se pierde la dominación del hombre. Entonces el hombre ya no es capaz de dominarse a sí mismo. Entonces ese es el gran problema, ¿no? Y hoy en día vemos que el hombre no puede dominarse. Nietzsche esto lo advirtió, Chesterton esto lo pronosticó, ¿no? Y hoy en día lo vivimos, ¿no? Entonces esa es una gran problemática, ¿no? Entonces, de ahí viene, ¿no? De ahí viene la importancia. Ahora, el otro punto más o menos que les iba a poner como spoiler es que cuando se pierde esta visión de lo sacro, hay que recurrir a algo, ¿no? Recurramos a algún punto, o sea, porque la sociedad se va a fragmentar, va a desaparecer la sociedad humana. Si ya no hay algo trascendente que nos une, se va a separar. ¿Qué nos puede unir? Algo nos debe unir. Y ahí es cuando aparecen estos preceptos del convenio social, ¿no? El convenio social, como tal, es el conjunto de intereses,
¿no? Es un conjunto de intereses que pueden ser desde los más básicos hasta, digamos, intereses muy particularizados, ¿no? Que se van instituyendo, ¿no? Entonces, el hombre va a buscar un medio para dominarse a sí mismo, ¿no? Un medio que sustituya lo sagrado para, que, para ver si es funcional, ¿no? Entonces, la modernidad te da esta promesa, ¿no? Te da la promesa de una libertad irrestricta y te da la promesa de que aún así va a haber un orden que va a permitir la convivencia, ¿no? Y va a generar instituciones que busquen ser lo sagrado, ¿no? Ahí vamos a tener ideas de progreso, por ejemplo, seculares, como las que propone Condorcet, ¿no? Condorcet seguramente por ahí lo han escuchado. Condorcet tiene una visión, digamos, e incluso una visión de progreso científico, ¿no? Donde la razón del hombre es el nuevo ordenador del mundo, ¿no? Ya no lo sagrado, sino la razón del hombre, ¿no? Que hay que indicar que la razón del hombre no es ajeno a lo sagrado, pero bueno, él lo instituye como esto, ¿no? Entonces, a partir de ello, se genera la revolución científica, por decirlo así, y hoy en día, si se van a dar cuenta, y esto también lo indica Chesterton, la palabra ciencia se ha vuelto una palabra sagrada, ¿no? Para muchos modernos, ¿no? Entonces, es como poner un versículo de la Biblia, ¿no? Ciencia. Si dentro de mi oración está ciencia, ojito, escucha, abre tus oídos, ¿no? Te voy a decir algo importante, ¿no? Entonces, esa significación se da en la modernidad, ¿no? Y nos los han vendido como tal. Siendo que la ciencia no es un ente, siendo que la ciencia, como lo decía Heidegger, no piensa, ¿no? La ciencia no piensa, sino es una herramienta más, pero hoy en día se manifiesta como algo sagrado, ¿no? Como algo ajeno al hombre y trascendente al hombre, ¿no? Y sí, lo sagrado se transforma en la modernidad, por eso el libro se llama, ¿no? Los nuevos poseídos, ¿no? Se poseen a sí mismos, ¿no? Se poseen a sí mismos con las delimitantes, ¿no? Que el mismo hombre se establece. Entonces, la verdadera invención no era lo sagrado no es una invención del hombre. La modernidad sí trae las verdaderas invenciones, los verdaderos cuentitos mágicos. Entonces, ahí nos damos cuenta, porque lo sagrado está constituido existencialmente, mientras que lo moderno asume lo constituido existencialmente por lo sagrado, pero para después negarlo y querer reemplazarlo por cosas banales y efímeras, que al final, como no son una constitución, sino solamente una particularización de algo, no funcionan, ¿no? Y es por eso que la modernidad para fracasando, para renegando de sí misma, ¿no? Porque en la modernidad, les voy a dar otro spoiler, se generan todos los males, como el racismo, se generan los males como las guerras, se generan los males como la corrupción y la búsqueda de poder insaciante, se generan los males como el consumismo, se generan todos estos males que tanto reniega la modernidad, ¿no? Que se fragmenta, digamos, en el marxismo contra el capitalismo, ¿no? Políticamente, que al final son hijos de la modernidad, renegando de la modernidad de la cual son parte, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Álgido, sobre todo, cómo se va manifestando, ¿no? Entonces, bueno, hasta este punto lo voy a dejar para no extenderme, creo que ya cumplí con el tiempo como para subir este material ya para las redes. Igual muchas gracias a las personas que han estado ahí escuchando, a las pocas, más vale calidad que cantidad, entonces ahí nos vemos, gracias, cuídense. Muchas gracias, Deepak, muchas gracias, cuídate amigo, hasta luego.